Bien, como les dije, Eduardo Fidanza, director de Poliarquía y uno de los analistas de opinión pública más prestigiosos del país. Eduardo, ¿viste el discurso del presidente? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te pareció? Me pareció una reiteración de cosas que él ya había dicho. Me pareció una pieza convencional dentro de lo que es la narración de él. Y te voy a confesar, me pareció el discurso no de un presidente, sino de un ministro de Economía. Así es. Porque es notable el sesgo hacia la economía. Único, exclusivo, no hay otro. Claro. Yo creo que voy a arriesgar esto, ¿no es cierto? El problema de Milei para ser estadista es que él tendría que apreciar dos dimensiones. Una es el Estado, el otro es la sociedad. O uno es el Estado, el otro es la nación. Él está fuera de ese eje, que le podría dar la estatura de estadista, porque tiene un tema que uno podría considerar significativo, pero en rigor menor en relación con lo que es la sociedad, el Estado, que es la cuestión fiscal, ¿no es cierto? Es una visión fiscalista que pone al equilibrio fiscal, que por cierto es un requisito, como el principio de una transformación integral de la Argentina, y dice, el origen de todos los males es el déficit fiscal. Entonces me parece que hay una desproporción en la asignación del problema. Efectivamente es un problema, y es un problema que un país como la Argentina lo tiene que superar, pero me parece que le da un estatus que no es un estatus que corresponde al discurso del primer mandatario. Claro, vos decís que debe haber más factores, por supuesto, de la decadencia argentina y no solo el déficit. Pero por supuesto, y no hay solamente más factores de la decadencia, hay más factores en la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad se compone de un conjunto de actores que parece que el presidente no tomara en cuenta, no solo por la magnitud del ajuste, sino por lo que una figura de autoridad o la máxima autoridad tiene que tener en cuenta en su foco, en su visión. El presidente dice que los argentinos han decidido. Lo primero que habría que decir es que el 55% de los argentinos habrían decidido este camino. Pues el 45% no decidió este camino. Claro, porque es más o menos el voto que él sacó y lo que conserva. Exacto. ¿No? Bueno, entonces habría que decir que probablemente en los próximos meses, y no estoy haciendo ningún pronóstico agorero, tengamos la mitad de la sociedad con el presidente y la otra mitad en contra del presidente. Entonces, esa es también la primera consideración. ¿Qué ve el presidente? Ve o reemplaza a la sociedad por los que adhieren a él. Entonces afuera quedan muchísimas personas que no lo han votado y que yo creo que a esta altura menos que menos lo votaría. Y entonces, redondeo, ¿cuál es el ancla del presidente Milei? Bueno, el ancla es lo que él cree que es el apoyo de la sociedad. Me parece poco, sobre todo porque no es el 70 ni el 80% de la sociedad, sino el 55%. Que hubo presidentes que lo tuvieron, ¿eh? ¿Cómo? Que hubo presidentes que lo tuvieron. Kirchner, Alberto Fernández en los primeros tiempos, Alfonsín. Además hay otra cosa. Menem. Si nosotros medimos para la Universidad de Itela el índice de confianza del gobierno y el índice de confianza del consumidor. Cuando uno combina esos dos índices y compara con gobiernos anteriores, Milei no parte de un lugar, digamos, destacado. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando inicia su gobierno, el índice de confianza en el gobierno sube, pero el índice de confianza del consumidor se desploma. Cuando hacemos el promedio, el punto de arranque en nuestro índice general de opinión pública de Milei es menor que el de los Kirchner, es menor que el de Mauricio Macri y es menor que el de Alberto Fernández. ¿Cómo le va a ir adelante? Vamos a ver. Pero ahí también vemos un efecto, cómo una eventual recesión o la recesión que estamos teniendo va a impactar en la imagen del presidente, porque ya impacta.
Porque una cosa es la confianza en el gobierno y otra cosa es la capacidad de consumo, que nos habla de los ingresos. Ahora, Eduardo, déjame que te haga una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo es probable, cómo es posible que este presidente, que según él ha hecho el más profundo ajuste en la historia de la humanidad, esa cosa siempre grandilocuente, hiperbólica que le gusta, conserve índices de popularidad importantes del 55%? Hay una cosa que se está verificando en Argentina que se ha visto en otros países en relación con el voto a populismo de derecha radicalizados, que es que el fundamento del apoyo, el fundamento del voto, no se refiere prevalecientemente a temas económicos. Nosotros hicimos un análisis sobre cuál era el principal problema del país para lo que iban a votar a Milei y para lo que iban a votar a Massa. Resultó que la mayoría de los que votaron a Milei lo hicieron por temas no económicos, considerando que la Argentina tenía problemas más importantes que la economía. Por ejemplo, la inseguridad, por ejemplo, los políticos, por ejemplo, el desorden. Mientras, por ejemplo, que Massa no llegue. Bueno, eso también, pero ahí estaba en el paquete de los políticos, claro, ¿no es cierto? Los que votaron a Massa tuvieron en cuenta en primer lugar la economía. Y ahora, cuando uno le pregunta a la gente cuál es el principal logro de Milei, otra vez se repite. Puso orden en el país, echó ñoquis, aranceló los hospitales para los extranjeros, etcétera, etcétera. Todos, entre comillas, logros que no son económicos. Entonces uno lo primero que puede decir es, hasta acá, solo hasta acá, la gente acepta la narración de Milei como él se presenta, porque además se dicen cosas como estas. Bueno, sí, es loco, pero tal vez necesitamos un tipo así para sacar el país adelante. Entonces hay atributos de su personalidad, incluso algunos negativos. Otros dicen, no tiene mochila, no tiene antecedentes, no es corrupto. Pero lo que está sustentando, según la hipótesis nuestra, Milei en este momento, no es la economía. Entonces viene la pregunta, ¿lo podrá hacer dentro de un mes? ¿Lo podrá hacer dentro de 2 meses? Y es probable, porque en estas investigaciones que yo menciono, la nuestra, investigaciones que se han hecho en el exterior, cuanto más débil es una economía, al final aflora el tema económico como el tema decisivo. Yo creo que los más lúcidos del gobierno se dan cuenta de eso y están, digamos, en una carrera contra el tiempo. Y termino con esto. El liderazgo de Milei, creo que lo hemos hablado aquí, es un liderazgo carismático. El líder carismático está pensando no en el todos los días, en las grandes misiones que corresponden a un líder de esta característica o a un líder religioso. Hoy el presidente volvió a hacer la metáfora de cruzar río, todo eso. Muy bien, pero ¿cuál es el problema del líder carismático? Que para validarse necesita hacer milagros. El presidente quiso presentarnos esta noche el 0,4% de superávit fiscal como un milagro. Él está atado al milagro. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Bueno, dependerá de cómo lo recepcionen los que lo apoyan. Ahora, ¿hay algún indicio? Porque yo creo que la la cadena nacional de hoy tiene alguna razón que todavía no está explícita. ¿Hay algún indicio que empiece a mostrar una sociedad que en cierto malestar por los aumentos? Por supuesto. Partamos primero de la base del 45% que no votó a Milei. Y después empiezan a aparecer fisuras. Por ejemplo, lo de la prepaga fue una fisura que apareció en nuestras investigaciones, por supuesto. Pero hay otras fisuras. La imagen positiva de Milei, o la aprobación del gobierno de Milei, que es 50 y algo, casi 58 a 40 y algo, en el Gran Buenos Aires es inversa, tiene más imagen negativa que positiva. Eso es un indicador de que en un territorio de nivel socioeconómico, temas territoriales, etcétera, y además donde está concentrado el voto
histórico peronista, ahí la evaluación de Milei empieza a ser negativa ya desde hace 2 o 3 meses. De manera que señales de alarma hay, por supuesto que hay, y lo que es probable es que si el gobierno no encuentra una ecuación aceptable, bueno, empiece a perder apoyo. Ahora, hay que considerar... Pero le va a seguir sirviendo esto de casta, anticasta ante esa sociedad eso negativa. dependerá de si los temas no económicos empiezan a retroceder y empieza a prevalecer la cuestión económica. ¿Por qué estamos todos impactados? Porque el sufrimiento económico, el horror económico, como dijo alguna vez una autora, es muy grande y en una hipótesis más ingenua hubiéramos dicho, pensando que, como Perón, la víscera más sencilla es el bolsillo, entonces este gobierno ya tendría que tener 80% imagen negativa. Pues no ocurre así, porque este nuevo perfil político de Milei, como de otros líderes de ultraderecha populista, llegaron, porque yo creo que la clase dirigente le infirió una humillación a la sociedad y estos líderes políticos captaron la cuestión de la humillación. Todavía estamos en esa fase. Cuando la gente empieza a considerar que es este gobierno el que los humilla, puede ser que las cosas cambien. Por ahora es la casta, es el pasado, es el kirchnerismo. Ahí estamos. Gracias, Eduardo, por tu claridad de siempre. Una breve pausa y el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para